Filipenses capítulo 4, verso 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Hablamos que uno de los significados de esta palabra gentileza, además de amable, diríamos lo que podríamos nosotros decir cuando se dice de una persona que es dulce, tierno. Tiene también el significado de lo que se usaba en otros tiempos de las nodrizas tratando en su trato para niños, porque eso es lo que hacían, cuidar niños que eran difíciles según su carácter, su forma de ser. Pablo se considera con sus compañeros escribiendo a los tesalonicenses y diciéndole y mostrándole que ellos se habían conducido así con ellos como la nodriza cuida, dice. Y así ellos habían sido tiernos para con ellos. Ahora nosotros, si vamos y vemos al autor de todas estas cosas, que es el Señor Jesús, vemos cómo Él fue. Y uno de los significados que tiene esta palabra, dice, expresa aquella consideración. Es decir, que alguien considera, ¿no es cierto? Considerar humana y razonablemente los hechos de un caso. Y estuvimos hablando los otros días acerca de esto, y nosotros miramos así rápidamente y vemos los ejemplos que lo ha dado Dios en cuanto a esto. Nosotros miramos y cuando estaba en el huerto del Edén, Adán, Dios dijo, no coma del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que coma morirás. Nosotros miremos, ¿por qué es que Dios le dijo, no comas? Había sido creado a su imagen y semejanza Adán, amén. Pero sin embargo Dios le dijo, no comas, el día que coma morirá. ¿Eso qué significaba? Que Dios sabía que el hombre podía llegar a comer. Si no, no le hubiera hecho esa advertencia. Estas son cosas que tenemos que tenerlas en cuenta. Es necesario, porque la sabiduría de Dios nos ha sido dada para aprender, porque después vamos a tener que aprender a vivir la vida de nuestro reino en medio de un mundo el cual estamos, que está convulsionado por la maldad, por el desprecio, por el odio, el rencor, el maltrato del uno para con el otro y todas las cosas que vemos. Si Dios le dijo a Adán que no comiera y le advirtió lo que le iba a suceder, es porque él podía hacerlo. Adán lo hizo y murió. Entonces vemos que no fue Dios el que mató a Adán, sino que Adán murió él por haberlo hecho. Por eso es que Dios le dio la advertencia. Amén. Ahora, esto también tenemos que entenderlo nosotros, porque la palabra de Dios también nos advierte cosas a nosotros. Y nosotros, como Adán, tenemos la facultad para hacer lo que Dios dice o para desobedecer a Dios. Pero ¿qué sucede? Que a nosotros nos fue dado el Espíritu Santo de Dios. La vida de Cristo, en el nombre espiritual, no hay forma que se desobedezca a Dios. Dios con eso mostró, y con la creación aún de los ángeles, cuando el diablo fue creado y todo, que fue creado perfecto, acabado en hermosura, lleno de sabiduría, y bueno, y de todas las cosas que tuvo, ya hemos hablado acerca de esto, de que solamente el único hombre que no falla es el que salió de Dios. En este caso Cristo, y es la vida de Cristo la que está en nosotros, el hombre espiritual, el cual tampoco falla. No hay forma de que falle. Lo que salió de Dios no puede desobedecer a Dios. No puede. Nosotros si desobedecemos a Dios no puede ser nunca en el Espíritu. El Espíritu salió de Dios, ¿cómo va a desobedecer a Dios? Es como decir que Dios desobedece. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Para qué? Para que en cada situación que se produzca en nosotros, cuando no es conforme a lo que Dios dice, estamos viendo de dónde proviene. Y estamos hablando de considerar los casos. Dios consideró el caso de Adán. Humanamente, él era terrenal y podía caer, podía desobedecer, podía pecar. Por eso le dijo, el día que coma, morirás. ¿Murió? Sí que murió. Amén. Espiritualmente murió. Pero no fue Dios el que lo mató. Aún, ¿Dios qué hizo? Consideró su caso. Él lo sabía y lo consideró. ¿Y qué hizo? Lo vistió. Amén. Lo destituyó de su gloria. Porque no fue Dios el que le quitó la imagen a Adán, sino fue Adán el que la perdió. Esto tenemos que entenderlo porque tiene que ver con nosotros también hoy. Dios no le quitó la imagen de él a Adán. Adán la perdió. Él fue creado a imagen y semejanza de Dios. Dios fue el que planeó eso y el que hizo eso. Y Adán lo tenía.
Y no fue Dios el que lo tentó para que pecara, no fue Dios el que le quitó la imagen, fue el mismo Adán el que perdió todas estas cosas. Por eso es que Dios lo vistió, lo tuvo que cubrir. Si no lo hubiera perdido Adán, no tendría Dios que cubrirlo. Pero como Adán lo perdió, Dios tuvo que cubrirlo para que no se viera su vergüenza. Amén. Así como nos cubrió a nosotros en Cristo Jesús de todo lo que nosotros éramos. Ahora, eso mismo sucede con nosotros hoy. Hoy nosotros tenemos la vida de Cristo. Dios puso en este cuerpo la vida de su Hijo Jesucristo por medio de su Espíritu Santo. Amén. Y a través de su palabra nosotros conocemos y sabemos lo que Dios quiere que hagamos, cómo quiere que nos conduzcamos. Y cuando nosotros queremos hacer la voluntad de Dios y buscamos el desarrollo de esta vida, encontramos con que tenemos una oposición. Esa oposición es del deseo y del sentir, del pensamiento del hombre natural, lo que le llama la Biblia la carne. Amén. Sus tendencias son completamente opuestas a la voluntad de Dios. Eso Dios lo sabe. Dios sabía que nosotros como hombres no íbamos a poder servirle ni hacer nada de lo que Él quería. Por eso fue la redención. Ya eso ha sido hecho, ya está hecho. Dios nos ha redimido, ha puesto la vida de su Hijo en nosotros. No nos miran el hombre viejo, ni los defectos, ni nada que nosotros tengamos, porque Él sabe que es así. No tiene remedio Dios morir y nacer de nuevo por la fe. Cristo pagó el precio de toda nuestra deuda que teníamos con Dios. Ahora, para Dios somos una nueva creación. Ahora, nosotros estamos en un lugar de mucho más privilegio que el que tuvo Adán. Porque en el hombre espiritual, el cual dice Dios que somos, es imposible de que desobedezca a Dios. Es imposible. Pero al estar en la carne y la tendencia sea opuesta a la voluntad de Dios, por eso que debemos estar atentos y considerar los casos. No ser apresurado. La enseñanza evita el error, pero debemos dejar ser enseñados. Hay quienes no quieren que nadie le enseñe. Alguien mira el error de alguien, le corrige, le habla para que no lo vuelva a cometer o para que deje de hacerlo y se enojan. No reciben la corrección. En vez de agradecer, se enojan. Entonces no lo reciben y lo vuelven a cometer. Entonces miramos, dice que humanamente se considera razonablemente, como diciendo, hay actitudes que vamos a tener todos y que tienen que ver con el hombre natural, como también actitudes que tienen que ver con el hombre espiritual. Entonces cada uno debemos estar atentos a esto y aprender a ayudarnos los unos a los otros y a considerar los casos como Dios quiere que lo hagamos, porque la facultad está en la vida espiritual de nosotros. No hay caso que tenga que ver con lo que es terrenal, con deseo, lo que sea de la carne o que provenga del sistema de este mundo y que como hombres espirituales no podamos nosotros solucionarlo. Lo más tremendo que tiene que ver con la carne es la muerte. Ningún hombre puede solucionar el problema de la muerte. Por eso el dicho, para todo hay remedio menos para la muerte. Ese remedio para la muerte nosotros ya lo hemos encontrado. Hemos pasado de muerte a vida. Amén. Entonces, si se ha solucionado el problema de la muerte en nuestras vidas, ¿qué otro problema que traiga el sistema de este mundo o la carne o el pensamiento de un hombre no puede haber solución en Dios? Es imposible que no haya solución. ¿Ve? Entonces debemos considerar los casos del uno para con el otro y aprender todo a ayudarnos, porque después vamos a manifestar algo tan tremendo. Usted no tiene idea, ya le digo, no tiene idea de lo que Dios va a manifestar a través de la conducta de sus hijos. Cuando eso empieza a hacerse, va a ver lo que va a suceder, porque entonces cuando se va a extender, porque ahora hablamos, pero cuando ya se vea en la conducta y en la actitud y se ve en todo, ¿y qué van a decir los que no creen? Cuando en la primera iglesia en Jerusalén se manifestó la conducta de ellos hacia el pueblo, ¿qué dice la Escritura? Que el pueblo tenía temor y ellos tenían favor del pueblo porque veían. No podían decir otra cosa, veían, no había ningún necesitado. Aún ponían los enfermos en la calle y pasaban y con la sombra les tocaba y sanaban. ¿Por qué los sacaban a la calle?
porque habían visto algo, veían algo, sabían que podía suceder, creían que podían hacerlo. Ellos no hacían. Creían que los apóstoles lo podían hacer. Veían la actitud, veían la conducta de la gente y los tipos estaban todos mirando ahí. Dice, tenían a favor con todo el pueblo. ¿Ve? ¿Se da cuenta? La conducta llevó a algo. Podían decir, yo no creo, pero veían la conducta y que no sabían ni qué decir. ¿Qué pueden decir? ¿No es verdad lo que sucedía? ¿No se ayudaban todos? ¿No era que no había ningún necesitado? ¿No comían juntas en las casas con alegría y sencillez de corazón? ¿No lo que tenían proveída la vendían, la traían para que no le falte nada a ninguno? Ellos lo veían, eso no se podía tapar. Era una realidad, era un pueblo, una comunidad que estaba viviendo esa vida. Entonces la Escritura dice que tenía a favor con todo el pueblo. Y eso es lo que Dios va a manifestar, pero mucho más allá de lo que ya sucedió en la primera iglesia. Por dos razones. Una, porque es el tiempo final y según el adelanto que tuvo la ciencia ahora, Dios tiene que manifestar que si ellos saben algo es porque Dios se lo ha dado. Y lo máximo que ellos saben cuando termina, empieza la sabiduría de Dios. Porque ellos es terrenal y la sabiduría de Dios empieza cuando termina la de ellos, que es espiritual. Y lo va a manifestar a través de la iglesia. En cosas que ustedes no tienen ni idea cómo lo va a manifestar. Tan simple, tan sencilla, que después van a decir, ¿y para qué hicimos todo esto como hizo Salomón? Salomón hizo tanto, tardó tantos años, cuánto trabajo, cuántas cosas para hacer la casa, el palacio que se hizo, hacer los jardines, todo lo que hizo. Y después consideró el tiempo, lo que le había costado, los miles de personas que tuvieron que trabajar. Y después miró y vio. ¿Qué vio? Que se iba a morir. Y miró al necio y comparó con su sabiduría. Y vio que al necio le iba a ocurrir lo mismo que a él. El necio se iba a morir, pero no tuvo el trabajo que él tuvo. ¿Y qué vio? Que cuando se moría no se llevaba nada. El necio no tenía nada ni que llevarse, pero se moría y él iba a morir igual que él. Y como el necio tampoco iba a llevar nada. Entonces dijo, ¿para qué fatigué tanto? ¿Para qué hice tanto? ¿Quién sabe lo que hará aquellos que vengan después de mí con lo que yo he hecho? Eso que nos enseña a nosotros ahora. Que las cosas terrenales quedarán acá y las espirituales se irán con nosotros. Entonces, es mucho más valioso lo que Dios nos ha dado a nosotros que lo que ellos tenían. Porque lo que Dios nos da a nosotros se va con nosotros. La primera iglesia manifestó una vida y ahora la última va a manifestar la verdadera esposa. El ejemplo de cómo tendría que ser una mujer verdaderamente. Está manifestado en la vida de la esposa de Cristo, que es la iglesia. Quedará. Hasta ahora eso no se vio, pero se verá. Amén. Pero ahora nos toca a nosotros y estamos nosotros y tenemos la responsabilidad de ser los iniciadores de esto. Ahora, mirándolo así, pregúntese, ¿no es lo que necesitamos todos? ¿Por qué Dios nos escogió para darnos a nosotros? ¿Vamos a discutir con Dios? Pregúntese, ¿no es lo que a mí me conviene? ¿Y por qué no lo voy a hacer si tengo la capacidad para hacerlo? ¿Nunca vamos a llegar a comprobar que lo que la Escritura dice acerca de nosotros es así? Yo he leído cantidad de libros donde teológicamente se enseñan o se comentan hoja por hoja, versículo por versículo de los libros del Nuevo Testamento. Pero todo lo muestran como un libro. Y siempre poniendo el ejemplo de lo que fue el Señor o de lo que fue Pablo. Pero nosotros no tenemos duda de lo que fue el Señor, ni tampoco de lo que fue Pablo. Lo que nosotros queremos saber es cómo nosotros lograr vivir lo que ellos vivieron. Porque es eso lo que nos manda la Biblia, a vivir lo que ellos vivieron, lo que el Señor mostró como un ejemplo. Y Pablo, siguiendo al Señor, dijo que él era imitador de él. Y el mismo Pablo escribió diciéndolo a nosotros en el capítulo 5, verso 1 de la carta a los Efesios, que seamos imitadores de Dios. Y dice como hijos amados. Entonces, ¿para qué nosotros no vamos a entrar a discutir si el Señor fue perfecto o no? Sabemos que fue, es y será perfecto eternamente. Amén. Entonces, ¿para qué sirve que empecemos a mirar las virtudes de Cristo? Lo que queremos hacer es llegar a ser como Él.
¿Por qué queremos llegar a ser como Él? Porque la Escritura dice que a los que antes conoció, predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dice que nos trajo para que seamos como Él. Entonces lo que tenemos que descubrir cómo es llegar a ser como Él. No tenemos duda si Él fue perfecto, no tenemos duda, sabemos que lo es y que nosotros podemos serlo porque nos dice Él a nosotros hasta que todos lleguemos a la estatura, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. ¿O alguno tiene duda de lo que fue el Señor? Yo digo que ninguno tenemos duda. Así que ¿para qué que me vengan a explicar que el Señor no era esto, que el Señor no era aquello? Yo quiero saber cómo yo puedo llegar a ser todo lo que usted dice que el Señor no fue. Pero como lo comenta como un libro, termina como un libro. En cambio nosotros hablamos cada día de nuestras actitudes, de nuestra conducta, de cómo hacer, de cómo lograrlo. Explicamos, enseñamos. Entonces, ¿qué sucede? Que los hermanos, como dice Santiago, se hacen tardo para oír. Son más rápidos para contestar, para hablar, para quejarse y para insultar y decir cuántas otras cosas que para recibir lo que oyen. Recibir significa oír, apoderarse de lo que le hablan y ponerlo por obra. Eso significa que lo recibió. Si lo recibió, es útil para él, lo tiene que aplicar. La capacidad está para hacerlo. Amén. Entonces miramos, tenemos que empezar con nosotros mismos. Pablo dice, si alguno ha cometido alguna falta, vosotros que sois espirituales, dice, no es para todos, es para los que son espirituales, los que alcanzaron un conocimiento, dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea cosa que tú también sea tentado. Cuando alguien hace una cosa que es humana, que viene no de Dios, sino de nuestra carne, de la vida humana que tenemos en este cuerpo, tiene que entender que todos están expuestos a hacerlo. Ya cuando Dios dio la ley, dio los ritos del culto y los sacrificios para que le perdonara, sabiendo que a pesar de la ley y todo, y que era un pueblo de ellos circuncidado, y todos ellos iban a cometer infracción a la ley, y dio los sacrificios. A nosotros no nos da sacrificio. ¿Por qué? Porque Cristo lo hizo y no nos mira más en el hombre natural. Pero nosotros estamos a diario viendo la conducta de cada uno. Entonces, ¿qué necesitamos? Enseñarnos, exhortarnos, corregirnos y cada uno aprender a recibir la exhortación y la corrección que es en nuestro propio beneficio para que alcancemos el perfeccionamiento en la vida espiritual. Y esta actitud y esta conducta tiene que ser notoria a todos los que nos miran, en todo lugar, ya sean cristianos o no. Debemos aprender a considerar todos los casos. Esa facultad no fue dada. No nos ha dado la facultad para matar a nadie, sino para ayudar, para salvar, para corregir, para sacar del error. Bendito sea el nombre del Señor. Yo cuando recién comencé, a donde me arrimaba, y yo creí que era así, se escuchaba a los ministros enjuiciar al pueblo. Todo era juicio. Porque Dios te va a mandar al infierno, porque te vas a ir al infierno, porque Dios va a derramar juicio, Dios te va a matar a un hijo y te va a hacer esto y te va a hacer... Hasta el día de hoy todavía en muchas congregaciones se usa esa forma de hablar. Cuando Dios me abre los ojos y entiendo, veo que Dios no me manda a mí a matar a nadie, sino que me manda a enseñar, a corregir, a exhortar, a reprender, para que tengan una conducta conforme a la que Él quiere. No tengo ninguna facultad para mandar a nadie al infierno. Más aún, cuando conocí el amor de Dios y empezó a desarrollarse mi anhelo y mi deseo que nunca nadie jamás vaya al infierno. Y menos uno que haya conocido al Señor. Entonces ese debe ser nuestro anhelo. Y nuestro deseo que todo lo alcancemos y que todo lo logremos. Lo que Dios da en Cristo Jesús a través del Evangelio es una vida. No es una religión. No es una religión, es una vida. Dios existió desde el principio. Y Dios no es una religión, es una realidad. Él fue el que creó al hombre y le dio la regla como norma de vida para que el hombre viva con el fin aquel para el cual Él lo creó. Creó a los hombres para que tengan comunión los unos con los otros. Pero el hombre desobedeció, el hombre lo perdió. Todo eso sucedió. Perdió a Adán en el huerto del Edén y así pasaron a todos los hombres. Pero Dios en Cristo Jesús, y hasta el día de hoy, manda a los hombres a arrepentirse de su vieja vida
porque Él le da la vida que desde el principio escogió para el hombre. Y es anunciado el Evangelio en todo el mundo. Anunciada las buenas nuevas que Dios ha enviado a su Hijo para que los hombres no se pierdan, no vivan más como vivían. Ya lo dejó como ejemplo, viendo todas las cosas que han sucedido y las que suceden. Y aún a pesar de todo, el hombre sigue rechazando el Evangelio. Por eso, como es el tiempo final, y es donde en este mundo la conducta de los hombres va a llegar al extremo de la degradación, al punto que van a adorar al diablo, a la bestia, entonces Dios va a manifestar la verdadera conducta de aquellos que han creído. Ese será lo último que haga. Y en eso se preparará lo que es la esposa que será arrebatada. Amén. Entonces debemos aprovechar la buena voluntad del Señor y su gracia extendida hacia todos nosotros. Y debemos entender, esto debemos llegar a mirarnos a nosotros mismos en cada lugar donde estamos. Empezamos por el hogar, la esposa, el esposo, los hijos. Miremos, si cada uno entendemos estas cosas, no hay forma ni manera de discusión. Nadie debe hacer uso de su pensamiento, debe darse cuenta. No lo que piensa usted eso es lo que Dios dice. Entonces, cuando usted piensa, como hemos visto, no llevar a nuestro pensamiento, sino que oremos a Dios, que lo que pensamos y queremos hacer, oremos a Dios, que Él va a guardarnos. Si no es conforme a Él, no va a dejar que lo hagamos. Pero no porque a alguien se le ocurre, no, tiene que ser así. Y ahí nomás lo hace, no le importa lo que perjudica, ya sea a su esposo, o a su esposa, o a sus hijos, o a sus padres, no le importa. Hay hijos que piensan que los padres no lo tienen que cuidar, que ya tienen 17, 18 años y son grandes, dicen así, dicen y se mandan al mundo a hacer lo que quieren. No le importa lo que le pueda suceder a sus padres, si pueden sufrir o no. No importa la rotura que puede traer en el hogar. Después aparecen que están embarazadas y cuantas otras cosas y vienen a la casa y papá y los padres tienen que hacerse cargo de todo. Después nace un hijo que no tiene padre. ¿A dónde andará su padre? ¿Ve? Porque pensaron, si hubieran orado a Dios y le hubieran preguntado a Dios, Dios lo hubiera guiado o no lo hubiera dejado entrar en el error. Porque eso es lo que vimos la otra noche. La paz de Dios guardará vuestro corazón y vuestro pensamiento en Cristo. Si nuestra intención es no hacer lo que queremos, pero sentimos, pensamos algo y si lo llevamos en oración a Dios, Dios no dejará que hagamos aquello que no sea correcto o que no tenga una utilidad para nosotros. Eso es lo que hemos estado viendo. Eso es lo que nos da seguridad, como hemos visto. Entonces, es tiempo ya de entender. Preguntemos, ¿a dónde lleva la discusión? Si miramos y decimos, hacemos algo y decimos, o alguien nos dice, mira hermano, Dios dice esto. Hay hermano que dice, ¿a mí qué me importa? ¿Ve? Ahí nomás tiene que pensar, ¿de dónde salió? ¿A mí qué me importa? ¿Cómo que no va a importar? Estás haciendo algo mal, te lo hacen ver, ¿no importa? Vamos a llegar al momento en que va a ver lo que va a suceder a causa del conocimiento, que no va a quedar con que dijo, ¿qué me importa? Volvamos otra vez, vamos a la iglesia primera y vimos en qué condición estaba. Se multiplicaban porque al ver la conducta y la vida de ellos, dice que Dios añadía a la iglesia cada día. Ahora, en medio de toda esa bendición, en medio de toda esa conducta excelente que se veía en los hermanos, el uno para con el otro, el punto que decía que ninguno decía ser suyo propio nada, sino que comían juntos, estaban juntos, no había necesitado, aparecieron dos que quisieron burlar al Espíritu Santo, como Ananías y Zafira. No hubo discusión, no hubo, nosotros lo vemos. ¿Qué hicieron? Murieron ahí nomás, listo, se acabó. ¿Por qué? Porque ¿de dónde sacaban ellos lo que hicieron? ¿De dónde? ¿No veía el resto de la conducta de los demás? ¿Por qué mintieron? ¿Qué necesidad tenían? La propiedad era de ellos, Pedro lo dijo. Si querían venderla, lo hubieran vendido. Si querían dar la plata, hubieran dado. Y si no querían, no la daban. Era de ellos. Pero ¿qué necesidad tuvieron de mentir que la habían vendido en la cantidad que le daban cuando ellos habían sustraído la otra parte? ¿Para qué mentir? Pedro no le dijo, ¿por qué no me diste la otra parte? Le dijo, ¿por qué mentiste?
Es decir, eso muestra que en el reino de nuestro Señor la mentira no tiene cabida y que es castigada por el Señor severamente. Entonces, vamos a llegar a una estatura que así también no va a permitir Dios que pasen las cosas que hoy están pasando, porque ya empieza, por causa del conocimiento, a producirse la separación. Y Dios va a manifestar que en su reino nadie lo puede burlar. Cuando Israel iba en el desierto y se produjo aquella famosa rebelión de Coré, ¿qué hizo Dios? Le abrió la tierra y los tragó a todos, para que los demás teman y vean que Él estaba ahí. Si alguien considera que Dios gobierna un lugar, deben aprender a temer. El Espíritu Santo habla y dice que Dios gobierna este lugar, siempre lo hizo. Los otros días, hace un tiempito atrás, en una predicación del pastor Javier Sotile, de pronto paró la predicación, dijo que había algo que lo apretaba. Entonces una de las cosas que dijo eso, que Dios gobernaba este lugar. A muchos le dicen, sí, ya lo sabemos, pero estaba hablando en forma específica a hermanos y hermanas. Entonces, ¿ve? ¿Por qué no considerar las cosas? Nos ha sido dada la facultad por medio del Espíritu de Dios para hacer lo bueno. Y cuando hicimos algo en el error, ¿no podemos cambiar de actitud? ¿No dijo el Señor que si alguien se arrepintiera que teníamos que perdonarle? ¿Cómo se le perdona a alguien que no se arrepiente? Si alguien no se arrepiente de su pecado, ¿no se va al infierno? Entonces vemos. Nos enseña la Escritura que debemos considerar todos los casos y actuar con justicia, rectamente, corregir todo lo que está malo. El considerar los casos humanamente y razonablemente, teniendo en cuenta la condición humana en la cual estamos, eso no significa que vamos a apañar lo malo, ni nosotros mismos tenemos que aprender a no apañar lo malo en nosotros. No debemos buscar nada para justificar lo que hacemos, sino que debemos lamentarnos por esas cosas y buscar la forma en que Dios nos lleve a no volver a hacer nunca más las cosas que Dios no quiere y que nosotros no queremos hacer. Tenemos que llegar todos en los hogares a alcanzar esa estatura, aprender los hijos con los padres, para que descubramos verdaderamente que Dios, que fue el que instituyó la familia desde el principio, no se equivocó, porque Dios no se equivocó. Tenemos que hacer nosotros esa idea. Y entonces, ¿cuándo vamos a salir de esa cosa? Cuando pensemos que la falla nunca está en Dios y que los demás no pueden influir en nuestra conducta espiritual. Entonces la falla está en nosotros. Algo en nosotros no anda bien. Algo vamos a tener que decidir, algo vamos a tener que aprender, algo vamos a tener que dejar. Eso yo lo aprendí con mi propia vida. Y aprendí y dije, Señor, tú no puedes fallar. Y los demás no pueden alterar mi conducta espiritual. Así que acá, el que falla soy yo. Y si yo no considero que soy el que estoy fallando en mis apreciaciones o en mi forma de ver las cosas y todo, y le echo la culpa a los demás, yo no tengo necesidad de cambiar. Pero cuando yo vi que Dios es perfecto y que los demás no podían hacer que mi conducta, ¿no es cierto?, espiritualmente fuera de otra manera porque no hay forma de alterarla, entonces vi que mi falla era humanamente, en mi carne, en mi pensamiento. Yo no estaba actuando como tenía que. Algo estaba fallando. Cuando descubrí, dejé de hacerlo y se acabó el problema. Los demás pueden no cambiar, pero yo cambié y yo experimenté otras cosas más hermosas. Es que nosotros, cada uno lo tiene que descubrir. ¿De qué sirve si lo descubre otro y yo no? Entonces después ya es más fácil enseñar a otro y tener paciencia con otro hasta que lo alcance. Pero si no recibimos la enseñanza y no practicamos lo que nos enseña, nunca vamos a salir de ahí. Esa es la necesidad que tenemos por tanta cosa tan maravillosa que Dios nos va a dar. En cuanto a la vida del reino, vamos a tener que hacer cosas que hay muchos hermanos que van a entrar en ello y van a ser muy bendecidos por Dios a causa de ello. Pero a pesar de lo que hablamos y todo, va a haber quienes no lo van a querer hacer. Ya lo va a ver usted. Ya lo va a ver. Porque siempre están mirando otra cosa. Y a pesar de saber que pueden discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios, no les va a importar que no sea de Dios porque es de ellos y porque no quieren cambiar su postura o su forma de ser. No hay quien lo haga cambiar. No quieren. Esos son lo que dicen, y como dijo Isaías, que era para los tiempos finales. En aquel tiempo, dijo. ¿Qué dirán las mujeres?
Nosotros vamos a comer nuestra propia comida, nuestro propio pan. Vamos a vestir nuestro propio vestido. Danos solamente el apellido. Es decir, quieren la salvación. Nada más. Después lo demás, no te metas conmigo. Allá ellos. Pablo dijo que a él ya le estaba guardada la corona de justicia. Y lo dijo cuando terminó su carrera. Hay quienes no le importa la corona de justicia. Ni le importa el premio. Encontraron en el Evangelio un escape al infierno, nada más, no le interesa su vida ni ninguna otra cosa. Hay quienes son así, multitudes son así. Buscan ellos vivir y disfrutar de este mundo. ¿Qué vamos a hacer? Pero hay escogido de Dios. Escogidos y predestinados para alcanzar la imagen de Cristo, no conformarse con la salvación. Por eso es que viene el conocimiento, vestido como escogidos, ¿ve? Entonces, no es para todos, es para los escogidos. Y Dios los escogió. Y lo que Dios escogió, no pueden fallar. Porque Dios no se puede haber equivocado. Escogió Dios. Amén. Entonces, debemos aprovechar eso también, de que Dios nos haya escogido. La seguridad de que no puede fracasar. Si es un pensamiento de Dios, no podemos fracasar. Entonces vemos, tenemos que ir en busca de esa conducta. Pregúntense, ¿qué tan tremendo es cuando ante una situación, la disposición por el conocimiento o por el desarrollo de la vida de Cristo que se ha ido produciendo en usted, en vez de alterar lo que está sucediendo o de agravarlo, lleva a una solución? Debemos buscar la solución a todas las formas. La conducta del hombre natural está ahí nomás a reclamar sus derechos, que tiene razón, que se tienen que meter, que es injusto. Sin embargo, la conducta del cristiano lleva, ¿cómo puedo solucionar este problema? O ayudar a otro que lo haga. La amabilidad, la paciencia, la mansedumbre, la sabiduría de Dios hará que podamos convencer a otros. O por lo menos, como en cuanto dependa de nosotros, está en paz. ¿Para qué entrar en la discusión y en la pelea de otros? Esto tiene que ver aún en el hogar, en todo. Debemos aprender a callarnos en el momento cuando las palabras que nosotros podamos hablar no sirven para los demás. Debemos aprender a callarse. Eso en el hogar sucede. Eso ahí lo aprendí yo. Cuando uno ve que otro no quiere dejar su postura, entonces, ¿para qué hablar? ¿No vieron lo que hizo Jesús? De ahí aprendí. Mas Jesús callaba. Jesús podría haber dicho, escuche, vaya, busquen en los padrones para ver a dónde nací. Yo no nací en Nazaret. Nací en Belén. Podía mostrar que era inocente, pero ¿para qué? Si ellos no tenían intención de eso. Se habían pagado a otro para que mientan, le digan que era culpable, así que para qué él iba a tener que tratar de explicar para ellos. ¿Para qué? Se cayó. Y de eso es de lo que Pilato se maravilló. Pudiéndose defender porque era inocente, ¿para qué se va a defender de aquellos, de los malos? ¿Para qué? No se defendió de ellos. Lo que le importaba, lo que él hacía y lo que iba a hacer, porque su conducta estaba delante de Dios. Así tenemos que aprender nosotros. Y va a ver cuántas discusiones va a evitar en su hogar cuando ve que lo que están tratando es de que usted entre en ella. Lo mejor que tiene que hacer es callarse. Y si ellos lo insultan o lo tratan mal, es su problema, ya no es el suyo. Si entendieran lo que tú entiendes, ellos no lo harían. Pero así es. Todas esas cosas las tenemos que aprender y comprobar que son así. Comprobar que son así. Eso es lo que el Señor quiere mostrar a través de nosotros. Amén. La vida del reino. Y lo va a mostrar también el poderío de la vida del reino, y que el poderío de esa vida no consiste en armas humanas, sino en el poder y en la potencia de su amor. Como el amor puede llegar a cambiar la vida de otros. ¿Cómo lo sabemos? Cambió nuestras vidas. A mí me cambió Él. ¿Qué es lo que hizo conmigo? Si no lo hizo por amor. No sé si usted considera así. Yo, para mí, lo considero así. Entonces, cuando Dios me ilumina a entender esta cosa, estoy tratando y trato de hacerlo con los demás igual. Amén. Entonces, vamos a estar atentos. Atentos a cada situación que se produzca en cada día. Debemos hacerlo, es necesario.
No podemos dejar pasar cada hecho que se produce en nuestra vida, en cada día, como algo que no tiene valor. Para nosotros todo tiene valor. Desde el momento en que nos levantamos tiene valor porque Dios ha permitido que lo hagamos. Y si Dios lo ha permitido, algo tenemos que hacer en beneficio de nosotros y de otros en ese día. Nuestra vida en Cristo nunca más vuelve a ser inútil. Desde que abrimos los ojos hasta que vamos a reposar en el descanso de la noche, todo lo que podemos llegar a hacer tiene un propósito en Dios. Entonces no podemos dejar pasar por alto ningún momento como si no tuviera valor. Tiene que experimentar esto. Y va a descubrir cosas maravillosas. Va a ver cuántos defectos, cuántas cosas que antes no le prestaba atención, que pasaban de largo y eso se iban acumulando en su vida. Después producía algo más terrible. Va a ver cuántas cosas va a poder ir eliminándolo. En su responsabilidad, según su tarea, según su ministerio o lo que tenga que hacer. Si es de ama de casa, debe considerar cuál es su responsabilidad. ¿En qué horario debe levantarse? ¿Cómo debe atender lo que tiene que hacer, ya sea tanto a su esposo o a sus hijos o también su casa? Debe estar atento al horario que regresan del colegio, de lo que sea, para tener la comida y todo lo que necesita. Antes pasa, le da lo mismo comer a la 1 que comer a las 3. Hay quienes así hacen, si no le importa, ¿no es cierto?, si perjudica a uno o no, o perjudica a otro, no les importa. Sin embargo, debe haber una regla, tiene que haber. Las empresas, ¿qué hacen? Hay un horario para entrar a trabajar. No dejan que los empleados entren a la hora que quieren. Un día una hora, otro. Ponen una regla. Así es la forma en que se lleva correctamente todas las cosas que tienen que hacer. Así tenemos que ser nosotros también. Y buscar la forma y la manera siempre de agradar a los demás. De agradar. De hacer útil para ellos. Si están en el error, debemos mostrar lo que eso significa y que, ¿no es cierto?, siendo amables nosotros y enseñándoles que podemos evitar de que haga. Con el tiempo, ¿no es cierto?, nuestra conducta hará que otros desistan de lo que están haciendo incorrectamente. Al principio a todos les molesta, sobre todo que alguien le enseñe, pero después lo bueno siempre trae un buen resultado para los demás. Amén. Ahora, esta es una preocupación que tenemos que tener, es necesario, debemos descubrir la vida del reino. El Señor se preocupó, mire si no se preocupó, que nos dio su palabra y en cada una de ellas está escrita la forma, las normas, las reglas, los decretos, estatutos, todo de cómo nosotros debemos vivir para ser felices, para estar contentos, para agradarle a Él, sabiendo lo que después nos espera juntamente con Él. Nuestro trabajo nunca será en vano porque lo que hacemos en Cristo se va con nosotros. ¿Cuánta gente ha trabajado y trabaja para este mundo en vano? Cuando se van no se llevan nada. Sin embargo, la vida de Cristo se va con nosotros. Es la que se va. Amén. Entonces debemos tener una vigilancia estricta en cada día, hermanos. Cuando se va a acostar, hable con Dios, dígale. Por eso Pablo habla en oración. Dígale lo que quiere, lo que necesita. Dígale que al otro día, cuando se levanta y que al abrir sus ojos, no pierda un solo instante el tiempo, sino que aproveche aún para alegrarse de haberse levantado. ¿Sabe cuánta gente se acuesta y el otro día no se levanta? ¿Sabe cuánta gente se levanta a medianoche con su estado de salud que se enferma, se mueren? O al otro día no pueden levantarse por enfermedades, dolencias y cuántas otras cosas. Debemos aprender el valor de la vida que tenemos y hacer uso de lo que Dios nos ha dado por medio de su Espíritu Santo para verlo todo, conocerlo todo. Y sobre todas las cosas, de entender el beneficio que traerá a nosotros el hacer el bien a otros. Por eso dice, no os canséis de hacer el bien, en cuanto dependa de vosotros. Y no esperemos tener recompensa de los hombres. Cuando hacemos el bien, la recompensa viene de parte de Dios. Y Dios es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Entonces, ¿para qué esperar recompensa de alguien que está limitado para hacerlo, cuando podemos esperar de aquel que no tiene límite para hacer lo que Él quiere hacer? Debemos aprender esto. Los otros días, cuando estábamos haciendo que eso ya se va a llevar a cabo, todo estábamos haciendo una lista en el grupo en cuanto a los hermanos que tuvieran una vigilancia y miraran
las cosas que pudieran tener en su casa, que no las usan, que no las van a usar, para darla, y también de aquellas cosas que necesitan los hermanos que no tienen. Entonces, dentro de las que ya están, ahí vamos a ver la forma como podíamos suplir una cosa y otra. Entonces se hizo una lista de cosas que pedían y de cosas que ofrecían. Entonces yo le hice una pregunta a los hermanos, todo lo que pedían esto, aquello, tantas cosas, normal, pedir, así eso habíamos dicho que se haga, que dijeran lo que necesitaban, y los hermanos que dijeran lo que les sobraba o lo que podían dar en beneficio de otro. Eso trae un resultado muy precioso, y ya lo hubiéramos hecho, pero como Dios a mí me mostró otra cosa, hicimos eso y empezamos a hacerlo, lo tenemos que hacer con todo, para mostrar la disposición que hay. Como sé, hay un caso, hubo varios casos en que hermanas pidieron muchas cosas y dijeron, y cuando se trata de edad, dijeron que no tenían nada para dar. ¿Nada para dar? Nada. ¿Qué es nada? ¿Cuál era la disposición que había? No quiere dar nada de lo que tiene en su casa. Se va hasta el almacén, 75 centavos una bombita. ¿Quién no necesita una bombita? Tengo una bombita para dar. Va a ver que hay quien necesita una bombita. ¿Nada para dar? Pedía tantas cosas y nada para dar. ¿Cómo que no tiene nada para dar? El no tener nada significa que su casa está vacía por completo. ¿Qué tiene? 2 pavas, 2 cucharones, 2 cuchillos. ¿Podrá alguien dar el último que tenía? Dios dio a su único hijo. Y a causa de haber dado a su hijo, mire todos los hijos que llevó Cristo a él. Para que llevase muchos hijos a la gloria, dice, ¿verdad? Pero había uno solo. ¿Qué dice Juan? El unigénito, hijo de Dios, uno. ¿Qué dice Pablo? El primogénito entre muchos hermanos. ¿No tiene nada que ver con nosotros eso? Ahora, la otra pregunta era, lo que pedían, yo les pregunté, ¿le pidieron a Dios? Lo que están pidiendo acá, a nosotros, a los hermanos, a los hombres, ¿se lo pidieron a Dios? No se lo pidieron. ¿Y por qué no le pidieron a Dios y le pidieron a los hermanos? Dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Ve? ¿Podrían decir, Dios no me quiso dar? ¿Probaron? ¿Ve? ¿No es un error? Sí que es un error. ¿Estaba mal lo que hicimos? No, no estaba mal. ¿Ve cómo pidieron? Yo dije que pidieran y anotara y pidieron. Y Dios dice, pedí y se os dará. Aquel que da, semilla que siembra, pan que come, proveerá, aumentará y multiplicará vuestra sementera. Da y se os dará. ¿Ve? Eso dice Dios. ¿Y no tiene en cuenta Dios? Vale más lo que dice Dios que lo que digo yo. ¿Ve? Un error. ¿Revertimos la situación? Todo lo que tengamos para dar, lo vamos a dar. Todo lo que necesitemos, vamos a pedir. Porque dentro de lo que se da, algo se va a suplir. Lo que haya se va a hacer. Pero la pregunta sería, ¿qué pasa si todos pedimos a Dios? Ahora, ¿qué se mostró? ¿Cómo es posible que en el reino de Dios alguien diga que no tiene nada para dar? Habíamos enseñado que la iglesia de Macedonia, Pablo dice, de su profunda pobreza, nos rogaron a nosotros que lo hagamos participar. ¿Qué querían dar? Profunda pobreza, al punto que Pablo no lo quiso hacer participar porque se ve que no tenían nada. Pero ellos dijeron, déjanos participar. Entonces, ¿qué fue más valioso? La generosidad que ellos tenían. Dice Pablo, resultó en riqueza para ellos. Y experimentaron un gozo. Dice, ¿qué dice? La abundancia de gozo. ¿Cómo? En medio de una tribulación, de una prueba, de no tener nada, el gozo sobre... Ahí está, ¿ve? Cómo Dios quiso manifestar las cosas, están registradas para nosotros. Como alguien que está hoy en el reino de Dios dice, no tengo nada para dar. ¿No sería más fácil decir, no quiero dar nada? No se trata de que le sobre. Dios no dio lo que le sobraba, dio al único que tenía. ¿Cómo le dirá a Dios que no tiene? ¿Sabe cuánto pusieron? No tengo nada para dar. No tengo nada para dar. Nada. Qué tranquilos que se quedan. Ahora miremos, así es el pensamiento. ¿De quién es el pensamiento? Dios dijo, da y yo dará. Y pienso, no tengo nada para dar. Qué tremendo. ¿Habló con Dios?
Señor, quiero dar algo, ¿qué puedo dar? Dígame tú, mira lo que tengo. Aparentemente necesito más de lo que puedo dar. Pero tu palabra dice que si yo doy, soy más feliz, y que si doy, me dará. Dígame tú, a ver, ¿qué puedo dar? Si tú tuvieras mi lugar, ¿qué harías, Señor? ¿Por qué no prueba? ¿Podría revertir la situación lo que dijeron? No tengo nada para dar. Podrían avergonzarse. ¿Cómo? ¿Nada para dar? Hermano, ¿no tiene un peso para que me preste? Se lo daría a cualquier hermano. Me voy, por un peso, hasta me dan 2 encendedores para prender en la cocina. Algún hermano que usa fósforo tal vez puede usar el encendedor, útil. ¿Nada para dar? ¿Qué dirá el Señor de lo que dicen así? ¿Ve? ¿Cómo nos revertí esa situación? ¿De dónde proviene? ¿Cómo consideramos ese caso? ¿Lo consideró? Si lo hubiera considerado, no hubiera escrito en el papel, no tengo nada para dar. Porque no tener nada para dar significa que en su casa no tiene absolutamente nada de nada. Gloria a su nombre. ¿Ve? ¿Ve que no estamos preparados para recibir lo que Dios quiere darnos? Entonces aprendamos. De estos casos, aprendan los demás. Y lo que dijeron estos, reviertan la situación. Somos del reino. ¿Ven por qué Dios no lo dejó seguir adelante? Porque lo que Él quiere hacer es mucho más de lo que piensan. Entonces vamos a ver. ¿Le pedimos a Dios? ¿Para qué le pedimos? No tengo. ¿Por qué no le dice, Señor, cómo yo quisiera dar tal cosa o esto, o quisiera poner esto o poner aquello? Tú me conoces, ilumíname. Haz que encuentre yo la forma y la manera de hacerlo. ¿Por qué no prueban? ¿Por qué no prueban? Porque yo vi en una lista, en una de las cosas, un hermano dijo, tengo un mate para dar. Yo vi a un hermano que fue a visitar a unos hermanos y vino de allá y vio que los hermanos tenían un matecito ahí que no sé qué es lo que vio en ese matecito, que se conmovía a este hermano y fue a comprar un mate para regalárselo. ¿Ve? Un mate. En la lista yo vi un hermano que ofrecía un mate. ¿Quién puede necesitar un mate? ¿Quién? ¿Ve? Tenía un mate. No dijo, no tengo nada. Tengo un mate. Entre otras cosas que ofreció. ¿Cómo alguien puede decir, no tengo nada? Gloria a Dios. ¿Ve? Buscamos siempre lo que es para nosotros, lo que a nosotros nos interesa nada más. Ese pensamiento no proviene de Dios. Acá dice Pablo, que Dios guardará esos pensamientos en Cristo Jesús. Y ese sentir del corazón también, si antes de actuar, de contestar y de hablar, lo hablamos a Él. En oración le decimos y le rogamos, no nos deje hacer ni decir nada que tú no quieras que haga. Entonces Dios, que sabe que no lo quiere, guardará y nunca actuará de esa manera, sino que le iluminará por medio de su Espíritu, para que conforme a Él le haga ver la capacidad que tiene y aquello que parecía que no tenía valor, que tiene valor para hacerlo. Tenemos que aprender, hermano. Imagínese usted, el miembro del cuerpo de Cristo, no tengo nada para dar. La Biblia habla de riquezas inescrutables que no se pueden medir, de riquezas en gloria. Habla de abundancia de todo. Si hubieran hablado con Dios, hubieran encontrado la solución antes de abrir su boca y de decir, no tengo nada. ¿Ve? Vamos a aprender estas cosas. Tenemos que aprender. Por eso es que debemos, apenas nos levantamos, entender que el solo hecho de haber abierto nuestros ojos ya tiene valor. Y que no puede pasar en todo el día sin que lo que hagamos tenga un propósito en el Señor. Si le pedimos la guía y le decimos que sea hecha su voluntad sobre nuestra vida, sabemos que no va a suceder nada que no tenga algún valor. Y debe considerarse útil y no inútil. Amén. Y pídele la guía al Señor y va a ver cuántas cosas va a hacer. Va a ver que aunque hay hermanos que no tienen nada, no tienen trabajo, no tienen para comer, no tienen nada y se quedan en su casa. ¿Cuántas cosas podrían hacer? Si tuvieran la disposición en su corazón de ayudar a otro, Dios haría que a ellos también lo ayuden. Pruébenlo, porque dice, da, eso dará. Pero yo no tengo nada, ni para comer, ¿qué voy a dar? Pero podría hacer algo en otra casa, a un hermano ayudarle, si es varón o mujer, según lo que sea, podría ayudar a lavar a un hermano, capaz que una hermana que está enferma y no puede mover la mano, podría ir, y eso, ¿haría Dios? ¿Daría recompensa a Dios? Pero ve ellos que no tienen nada, como estos hermanos que dijeron, no tengo nada para dar. ¿Qué es lo que vieron que no tenían nada?
ni consideraron siquiera la posibilidad de que podían hacer algo. Si hubieran consultado a Dios, hubieran ido en oración a Dios, Dios hubiera mostrado lo que podían hacer o hubiera provisto de algo para que lo hagan. Si la intención estaba. Decir, no tengo nada para dar, es no tener la más mínima intención de hacerlo. Entonces, ¿qué descubrió? Su corazón, su pensamiento, no era de Dios. ¿Cómo hubiera dicho Dios, no tengo nada para dar? Se tenía que haber dado cuenta, ¿verdad? ¿No se dio cuenta o no quería darse cuenta? Bueno, ahora se da cuenta. Y ahora pueden darse cuenta los demás también. Para eso son las enseñanzas. Así que vamos a estar atentos. Estoy hablando de cosas que Dios va a hacer muy maravillosas. Hay hermanos que viven mal y no saben a dónde Dios los va a llevar. No saben ustedes lo que Dios va a hacer con ustedes mismos. Y vamos a descubrir lo que podemos hacer en las manos de Dios. Termino con esto. ¿Se acuerdan cuando relata la Escritura en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan? Cuando aquella multitud siguió al Señor y fue a esos lugares desiertos que no había nada donde comprar. Y Jesús les dijo para probarlo a sus discípulos, darle de comer. Y Felipe dijo, 200 denarios de pan no va a alcanzar para que esta gente coma. Además de esto no había donde comprarlo. Era una cantidad tremenda. Camionadas tendrían que haber traído así para que digan, que entienda, para que coma tanta gente. Jesús dijo para probarlo. Pero vino Andrés, como todos sabemos, trajo a este niño que tenía ahí un par de panecillos y pececitos en su bolsita. Y dijo, acá hay un niño que tiene estos pececitos y estos panecillos. ¿Y qué dijo Andrés? Pero, ¿qué es esto? Como diciendo, ¿qué puedo hacer con esto? Con tanta multitud. Pero, ¿a quién lo trajo? Al Señor. ¿Ah? ¿Vio? El Señor no dijo, no, ¿qué va a hacer con eso? Andrés dijo, hacer rescotar a la gente en la hierba. Ahora, ¿no está registrado para nosotros? ¿No está registrado para nosotros? Entonces, ¿cómo alguien puede decir, no tengo nada para dar? ¿Cómo alguien puede decir que no tiene nada para dar? Hizo rescatar a la gente, comieron los 5,000, sobraron 12 setas, sin contar las mujeres y los niños. Si Andrés hubiera empezado a repartirlo él, comían 5 o 10, a lo máximo dando la mitad a cada uno. Y terminaba. Pero se lo trajo al Señor. Usted no tiene nada, ¿qué tiene? Hable con Él, aprenda. Aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. A Él, mira, no sé qué es lo que puedo dar. ¿Qué sería útil a alguien? Tengo algo acá, a lo mejor yo no me doy cuenta. Muéstramelo, o yo quiero darle. Tú dices que da semilla al que siembra, pan al que come. Quiero hacerlo. ¿Por qué no hablan con Él? Sí, hermano, qué fácil que fue pedir a los hermanos. ¿Ve? Y no está mal. Pero le estoy mostrando algo mayor. Algo mayor. ¿Por qué no probamos? Hermano, ¿por qué no probamos? Gloria a Dios. Entonces comience así, en todos estos días. Ore al Señor, hable con Él. Dígale que guarde su corazón de ostentar cosas que son para su mal. O que no sea para en beneficio de otro. Hable con Él, dígale a Él. Manifiéstele que su deseo es hacer su voluntad y ser instrumento útil en su mano para con los demás. Dígale que quiere experimentar lo que se siente ser útil a los demás. Dígale que quiere experimentar ver cuando a causa de usted alguien se goza. ¿Por qué no hacerlo si eso es lo que Él quiere? Va a ver cómo guardará de que haga lo malo. Él guardará vuestro corazón y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. La seguridad, hagámoslo. ¿Por qué no lo hacemos? Vamos a hacerlo. No haga como eso. En los grupos se ora, en todos los grupos oramos por los apartados. Para que vengan los apartados. Señor, trae los apartados. Y de pronto entra un hermano que está con ellos y no lo saludan. ¿No ve? Trae los apartados y no saluda a los que están adentro. ¿Se dan cuenta? Hay un pastor que tiene, según él, la buena costumbre, y para mí la horrenda costumbre, de que cuando un hermano no viene al grupo o no viene al culto un día o 2 días, cuando lo ve en la próxima reunión, no lo saluda. Y le dice, ¿por qué no viniste tal día? Mire usted, porque no vino, no lo saluda. ¿Quién es él? Y después ora por los apartados, trae los apartados, y aquello porque no vino un día y no lo saluda. ¿Quién es él para jugar? Que porque vino un día, no vino, no lo tiene que saludar. Dice eso la Escritura, ¿de dónde lo sacó? ¿Ve? ¿Consideró? ¿Consideran los casos? ¿Considera? Se sienta a mirar a la luz del Espíritu Santo de dónde proviene el que él no saluda a un hermano, porque, y se lo dice en la cara, un hermano se puso muy triste, vino a mí a verme por causa de eso.
No había podido venir su mamá 2 días y él le dijo, no le quise saludar, saludó a todos los que estaban y no a ella, porque no viniste, le dijo. Un pastor, estoy hablando. Así va a enseñar discípulos, así va a ser. Considerando el caso, si es así, ¿de dónde proviene eso? No lo va a encontrar, que proviene de Dios. Todos los casos debemos considerarlo a la luz del Espíritu Santo. Si no proviene de Dios, hay que desistirlo, hermano, no sirve. Nunca dará buen resultado ni dará provecho. Dios no se equivocó, ya está el plan formado, ya está todo establecido, ya está todo determinado para que ocurra. No busquemos nada fuera de su voluntad, porque solamente sirve para fracaso. ¿Para qué fracasar cuando tenemos la seguridad de la victoria? ¿Para qué? ¿Amén? Si yo le enseñé, aquel que es poderoso para dar mucho más abundantemente. Pedimos a los hermanos y a Dios no le pedimos. Lo limitamos a Dios. Un hermano más poderoso, ¿qué le puede dar un hermano? Una silla que le falta una pata para que la arregle. Dios no podrá darle una docena de sillas nuevas. ¿Ah, no? Porque no le pide, a ver. Gloria a Dios. Eso no significa que no le puede pedir a sus hermanos. Hay que pedir. Eso es lo que dice Dios. Todas cosas, pero hay cosas que también tenemos que tener en cuenta que van más allá de lo que pensamos. Siempre debemos examinarnos para ver que lo que estamos haciendo es conforme a la voluntad de Dios. No puede fallar. Dios no va a fallar, ni puede fallar, ni va a fallar. ¿Amén? Gloria sea su nombre. En nada, absolutamente en nada. Lo tiene todo preparado. Todo. Está esperando que nos decidamos nosotros a creerlo y hacer su voluntad. Después vemos, para que comprobéis cuál es la buena voluntad del Señor. La buena voluntad del Señor. Agradable y perfecta. Agradable, perfecta. La buena voluntad del Señor. Para que comprobéis. ¿Ve? Pablo dice que tenemos que comprobarlo. No hagan como sus hermanos que maquinan toda la noche pensando cómo pueden sacarle cosas a otro hermano. Hay quienes lo hacen, lo logran, no le importa. Piden como que los demás tienen una obligación de darle para satisfacer lo que ellos quieren, que no es necesidad, sino que lo usan para cosas que no tienen que usar. Debemos pedir cuando necesitamos, pero la intención del corazón debemos estar seguros de dónde viene, quién la está dirigiendo. Hay quienes piden sabiendo y les dicen y les prometen sabiendo que no lo van a hacer. La intención de ellos es hacer otra. Estafan a los hermanos. Si se hubieran detenido a pensar, hubieran dado cuenta que el pensamiento que tenía no venía de Dios y que iba a perjudicarlo a él más que a todo y también a su hermano. Doble. Porque perjudica a otro, pero el mal que lo hace él, ¿cómo se lo saca de encima? Todas estas cosas las podemos evitar. Tiene que ver con nuestra vida práctica, de nuestro diario andar y con el desarrollo de la vida que hemos recibido y de comprobar cuáles son las riquezas inescrutables en gloria de Cristo que Dios ha preparado para nuestra gloria. Amén. Esta capacidad Dios nos ha dado. La tenemos todos. ¿Qué tanto hayamos entrado en el error hasta aquí? La luz viene. ¿Y ahora vamos a lamentarnos o vamos a alegrarnos? ¿De qué serviría lamentarnos? Vamos a alegrarnos sabiendo que lo podemos hacer. ¿Sabe quiénes son los que se lamentan? Los que no tienen intención de revertirla, porque al haber sido hablado, él sabe que Dios le habló a él y que él no tiene ninguna intención de revertir la situación y que va a tener problemas. Pero los que nos hemos equivocado, nos alegramos porque Dios nos ha alumbrado para poder revertir la situación y seguir para adelante con él. Así que nos gozamos. Siempre el final para nosotros es gozarnos, es alegrarnos a causa de la iluminación que Dios por medio de su Espíritu Santo nos trae. Podemos estar hasta acá en el error. La luz viene y podemos salir de ello, dejar de hacerlo y entrar en los planes y en los propósitos de Dios. Por eso tenemos siempre que gozarnos. Por eso Pablo dijo, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Él nunca nos dejará solo, siempre nos iluminará, siempre nos hablará, siempre nos corregirá, siempre nos exhortará para que salgamos del error y vamos hacia donde Él nos quiere llevar. Por eso nos gozamos, por eso le alabamos, por eso lo bendecimos, por eso lo amamos.
Gloria a su nombre. Pongámonos de pie, hermanos, y alabemos al Señor por su cuidado, por su gracia, por su amor, por su misericordia, por no dejarnos continuar en el error, por abrirnos los ojos, por iluminarnos cada día, por enseñarnos el camino recto. Gloria sea su nombre, por manifestar lo equivocado que estamos, por abrirnos los ojos para que veamos lo que perdemos al no hacer lo que Él dice que hagamos. Debemos gozarnos. Gracias por tu cuidado, mi Señor. Gracias por tu cuidado. Eso manifiesta la firme decisión en tu plan y en tu propósito de que lleguemos hasta donde tú nos quieres llevar.